En el libro de Jeremías capítulo 33, en el versículo 6, hay una declaración magnífica. Es una oportunidad realmente muy grande. Dice, clama a mí, está hablando Dios, y yo te responderé. Hay un compromiso de parte de Dios, que si clamamos a Él, Él nos va a responder. Ahora, la palabra clamor no es una peticioncita ahí superficial, algo que involucra solamente un poquitito de nuestra mente, mientras que están los comerciales viendo la telenovela o el programa de su gusto, alguien hace una oración, ay Señor, concédeme tal cosa. Esa no es la clase de oración de clamor. La palabra clamor habla de un grito desesperado que brota de las entrañas del creyente. Es un grito que compromete su cuerpo, su alma y su espíritu en una agonía ante Dios, rogando por algo que es muy importante para la persona. Dios quiere que apropiemos en nuestras entrañas las necesidades por las cuales oramos y que realmente tengamos convicción en lo que hacemos para ser escuchados. Y el texto dice una cosa, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está desafiándonos Dios, inspirándonos para que clamemos y se compromete a enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. En primer lugar, vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 51, y nuestro gran modelo de oración y de vida se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestro modelo de vida? Nuestro sumo sacerdote, ¿cómo se llama? Jesús. Jesús nos modela cómo orar. Y dice en Lucas capítulo 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Imagínense que Jesús de Nazaret sabía que tenía un itinerario. Parte de su itinerario era escoger sus discípulos, enseñarlos, Lucas 9, 51, era instruirlos, pero después de efectuar cierto entrenamiento entre ellos, él debía ir a Jerusalén. Él sabía que sería tomado preso, él sabía que sería torturado por sus connacionales y que finalmente iría a la cruz. Él lo sabía. Y dice que él tuvo un momento de humanidad. Cuando él sabía, vuelve y lea conmigo, cuando se cumplió el tiempo, el kairos divino, la agenda divina, que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Si yo sé que si voy allí a Bello, me van a coger, me van a acusar falsamente, van a arrancar mi barba, aunque yo no tengo barba, como le pasó a Jesús, me van a azotar, me van a exhibir desnudo públicamente, yo voy a tomar un vehículo el más rápido posible, pero no avanzo hacia Bello, voy a avanzar lo más lejos, ¿no? Itagüí, ¿sí? Cali, Chipichape, Yumbo, paso al Ecuador, al Perú, no me encuentran ni en Chile, paso derecho. Pero Jesús hizo algo diferente. Jesús afirmó su rostro. ¿Cómo hizo? Oró. Jesús oró cada vez que tenía un reto. Cada vez que tenía algo muy difícil, él aprendió a orar. La escritura nos muestra a Jesús la noche que fue tomado preso en el huerto de Getsemaní, orando apasionadamente, diciéndole a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque él quería hacer morir sus propios gustos. Él quería hacer morir sus temores. Él necesitaba a Dios. Usted y yo como sacerdotes, en primer lugar, tenemos que aprender a orar cuando tenemos retos. Un reto es cuando vamos a confesarle nuestros errores a otros seres humanos. Cuando vamos a restituirlo, perdóname, yo hablé mal de ti, yo pensé mal en mi corazón, yo te juzgué, yo me comprometí a pagarte este dinero en esta fecha y no tengo el dinero. La verdad es que yo te pedí que me lo prestaras sabiendo que no te lo podía pagar y ahora estoy muy avergonzado. Hacer ese tipo de cosas requiere honestidad y tenemos que fortalecernos en Dios para poder pedir perdón, para poder restituir a otros. Pero también es muy difícil confrontar en amor. Yo no sé si usted ha tenido que confrontar a alguien en amor, pero confrontarlo es fácil. Lo difícil es hacerlo con gracia y con amor. Así que tenemos que buscar de Dios perdonar a la persona que nos ofende previamente para poder luego confrontarle verdaderamente sin contristar al Espíritu Santo que está en nosotros
y sin lastimar excesivamente a la otra persona. Para mantenernos en el llamamiento. Algunos les da mucho miedo hablarle a alguien en el metro, en el transporte público, en el mercado. Iniciar una conversación en frío con alguien para testificarle de Jesús les cuesta demasiado trabajo. Necesitan pasar de rodillas unas cuantas horas. Cada día, quizá unos minutos, pero sumado por semanas van a ser horas y van a recibir el fuego del cielo para poderlo hacer. Jesús afirmó su rostro para poder cumplir su llamamiento. Para mantenernos en Él, hay momentos en que las tentaciones, hay momentos en que el temor, el desánimo, la incredulidad, las circunstancias se quieren oponer, ¿verdad? Pero cuando venimos a Jesús y le adoramos y nos humillamos ante Él, entonces Jesús nos modela que debemos orar por nosotros mismos. Jesús oró ante Dios por sí mismo y debemos en primer lugar orar por sí mismo. En segundo lugar, hay una oración de intercesión a favor de los discípulos. Yo cité este pasaje hace poquito, pero vamos a volverlo a citar. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice la escritura: dijo Simón, dijo también el Señor, Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús oró por Pedro. Dice, yo he rogado por ti. Presentó un ruego, no simplemente una petición, un ruego comedido, humilde, respetuoso delante de la suprema majestad. Tenemos que aprender a orarle a Dios con sabiduría. Observe que el Señor Jesucristo no le pidió a Dios que librara a Pedro de la prueba. Señor, líbralo de la tentación. Oh, no permitas que Pedro sea zarandeado. Dice, no, voy a pedir que su fe no falte. O sea, es necesario que seamos zarandeados. A Dios no le preocupa que seamos zarandeados. Él sabe que necesitamos ser zarandeados. Una zaranda para el trigo tiene huequitos pequeñitos. Solamente el trigo cae abajo y se queda la hierba, se queda la basura, se queda lo que no es. Satanás quería mostrar que Pedro solamente era hierba. Quería avergonzarlo. Es lo que el texto nos muestra, ¿no? Pero Jesús no tiene problema de eso. Él quiere que sus discípulos sean para su gloria y que permanezcamos dando gloria al Señor, manteniéndonos con alegría, con amor en medio de las dificultades. Que Dios nos ayude. En Juan capítulo 17, vamos a mirar el versículo 9. Está orando Jesús a favor de sus discípulos. Dice, yo ruego por ellos, por tus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Mire cómo pide el Señor, guárdalos en tu nombre. Manténlos en la fe correcta. Manténlos en los conceptos correctos. Guárdalos en tu nombre, guárdalos bajo tu cobertura, guárdalos bajo tu luz. Luego dice, para que sean uno así como nosotros. Y en el verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En pocas palabras, este es un ruego nuevamente, y Jesús pide que seamos guardados en el nombre de Dios, es decir, que no nos apartemos de Dios, para que aprendamos a abrir el corazón el uno al otro. Ser uno, ¿qué es? Tener unidad. Tenemos que darle lugar al otro. En días pasados conversaba con algunos hombres de Dios y hablábamos acerca del discipulado. Y está muy de moda ahora ir a las calles a predicar, y yo estoy muy contento de que la iglesia vaya a predicar a la calle. Yo les dije, pero no es suficiente con predicar en la calle. No es suficiente con darle un almuerzo a los necesitados en la calle o darles un mercado. Entonces me miraron un poco raro. Les dije, es necesario darles un lugar en nuestro corazón.
Así como Jesús invitó a sus 12 a que comieran, viajaran, durmieran con Él. Les permitió ser su familia y luego dio la vida por ellos. Aprendió a mojar el pan en el plato de ellos y a dejarlos mojar el pan de ellos en su propio plato. Eso se llama entrega del corazón. Pero no cada uno quiere tener lo suyo como único suyo. Si usted estudia cuidadosamente aquella parábola del buen samaritano, está tratando con el egoísmo nuestro. ¿Qué dice? Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que un hombre, un sacerdote, pero primero iba un hombre por un camino y lo asaltaron. Lo golpearon, lo dejaron maltrecho, mal herido, le quitaron lo poco que tenía y lo dejaron allí a su suerte en el camino. Y pasando por ahí un sacerdote lo miró y dijo, bárbaro, ¿cómo lo dejaron? Luego pasaron los líderes de alabanza y dijeron, uy, si no fuera porque tengo ensayo y devocional temprano, lo ayudaría, pero está muy tarde, voy de afán. Y entonces pasó un samaritano y se detuvo y se bajó de su montura y con las herramientas que tuvo lo limpió, lo aseó, luego lo montó sobre el asno, sobre su animalito y se bajó del burro él pasó la incomodidad de caminar, lo llevó a un hotel y pagó, y dijo, mira, atiéndamelo, dejo una cantidad de dinero para un poco de tiempo y si falta dinero, antes de que saliente, me lo anota mi nombre y cuando yo venga lo pago. Hay unas mentalidades. El primero es el ladrón, ¿verdad? ¿Qué dice el ladrón? El ladrón dice, lo tuyo es mío. Así que te lo quito. Aun cuando tenga que usar violencia, es la mentalidad del diablo y de muchos que se quieren tener la viveza colombiana. Lo tuyo es mío. Debo quitártelo de alguna manera, con astucia, con habilidad. Pero hay otros dos grupos, y son los grupos religiosos que dicen, lo mío es mío. Tú puedes podrirte en tu necesidad, pero lo mío es mío, yo voy a vivir para mí. Esos no van a poder hacer discípulos nunca. Y espero que no se reproduzcan en nadie, porque son egoístas. Pero el samaritano está haciendo discípulos, tiene una mentalidad que dice, lo mío es tuyo. Y fue lo que hizo el Padre. El Padre tenía a su Hijo y lo entregó por nosotros, diciéndonos, lo mío es tuyo. Fue lo que hizo Jesús, que tenía Él su reino, y vino y nos lo entregó. Nos invitó a su reino, y para podernos invitar, nos cubrió con su sangre, nos compró con su sangre, invirtió su vida para que pudiésemos ser discípulos de Él, sus hijos. Ahora es necesario, Jesús dice, que sean uno. Para ser uno, ¿qué implica? Que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Implica darnos el corazón. Tenemos que preocuparnos por los hijos del vecino, del hermano, del amigo, del pariente. Preocuparnos por su vida. Pero es difícil preocuparnos. Hay veces que pensamos, no tengo ni para mí, ahora sí me voy a poner a dar. Yo les digo, por ese motivo solamente tengo para mí, porque no estoy pensando en dar. La Biblia dice que el generoso, por generosidades, será conocido. Y Dios nos va a bendecir conforme a la generosidad con la cual pensamos. Muy bien. ¿Qué más está diciendo en este versículo? Dice, nuevamente Jesús no pide que seamos sacados del mundo. Dios no va a crear un mundito para nosotros. Algunos padres quieren crear un mundito para sus hijos. Quiero llevarlo a una escuelita donde todo el mundo sea santico, con profesores que sean santicos, que nunca griten, que nunca alcen la voz, que nunca le hagan bullying, que nunca hagan crítica a sus hijos. Pero ese mundo no existe. Jesús dijo, no digo que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Me hago entender? Jesús no nos va a librar ni de la tentación, escúchenme bien, ni de la adversidad, ni de los maltratos, ni de los abusos, ni del egoísmo de la gente. No nos va a librar. Él no quiere librarnos de eso. Él quiere que nuestra fe no falte. Él quiere librarnos del mal, pero que nuestra fe no falte en medio de esos problemas. Yo creo que tenemos que revisar qué tan sabiamente estamos orando. ¿Qué tan sabiamente estamos orando? Santiago capítulo 1 en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra bienaventurado es 3 veces dichoso. O sea, muy suertudo. El varón que soporta la tentación. Ahora también incluye a la mujer que soporta la tentación. ¿Qué implica? De que hay tentación.
pero que la tentación no es mala. Cuando a un muchacho le hacen bullying en la universidad o en el colegio, está tentado a enojarse, a deprimirse, a retirarse de su lugar de estudios. Está tentado a pelear y a defenderse con violencia, a hacer muchas cosas incorrectas. Pero Dios, que dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y luego culmina, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación es una prueba. La tentación no es enemiga nuestra. Lo que es enemigo nuestro es la concupiscencia. Tener el deseo de satisfacer esa tentación y cargarlo en el corazón, ese sí es nuestro enemigo, ese es nuestro problema, pero ser tentado no. Entonces la tentación es una prueba de nuestro amor al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? El que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Así que cuando somos tentados, es una oportunidad para decirle: Señor Jesús, yo te amo, y aunque mi carne me pida pista, pero mi corazón está claro que mi honra y mi honor son para ti, mi obediencia son para ti por encima de mis deseos. Hoy me arrepiento de este deseo para que nunca jamás de los jamases yo lo satisfaga, sino que yo te quiero honrar a ti. La tentación, según lo que estamos mirando, soportada adecuadamente, es una oportunidad para crecer. Cuando soportamos adecuadamente, es bienaventurado. ¿Quién es el que no es bienaventurado? El que cae en la tentación, porque está contristando al Espíritu Santo, está perdiendo honor. Dice la Biblia que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Pero para aquel que vence la tentación, es una oportunidad, recibirá la corona de vida. No sé cuántas coronas vendrán, coronas de salud, de prosperidad, de gracia, coronas de puertas abiertas, coronas de parte de Dios vendrán sobre tu vida y sobre mi vida en la medida en que soportemos la tentación. La tentación soportada adecuadamente es una victoria sobre el adversario. Es tomar al adversario y darle una patada en el occipucio de una manera elegante y amable. Efesios en el capítulo 6 dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortalezcas en el Señor. Ore al Señor. Afírmese en Él. Y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Este pasaje ya no me está hablando de depender de la oración de la persona que me está discipulando. Ya no estoy dependiendo de la oración. O sea que en la medida en que yo maduro, debo hacer mis propias oraciones. Jesús sí oró por sus discípulos, pero en este texto dice que yo tengo que aprender a resistir en el día malo. La hora boba, como predicó una vez mi esposa. Cuando nos encuentran en la hora boba, ¿sí? Cuando estamos descuidados, Satanás viene a tumbarnos. Dice que tenemos lucha. Aquí la palabra lucha se refiere a la lucha grecorromana, que es muy antigua, ya era conocida en los días del apóstol Pablo. Y trataba de que dos púgiles, dos fuertes, dos luchadores, se enfrentaban físicamente. Y uno buscaba derribar al otro. Y si logra poner la espalda contra el suelo por cierto número de tiempo, ciertos segundos, ya lo venció. Es parte de la lucha. Entonces, tenemos que entender que Satanás va a buscar hacernos caer en tentación. Pero qué bonito cuando podemos avergonzarlo. A mí me encanta el libro de Job, cuando Satanás se presenta ante Dios y le dice: ¿de dónde vienes? Dice: yo vengo de recorrer la nación. Ah, ¿y has visto a mi siervo Job, el cual es recto en todo?
Y él estaba presumiendo de su hijo. Dios quiere presumir de ti y de mí. Dios quiere exhibirnos como un ejemplo. Hay una película que está ahora en Netflix, le recomiendo que la mire, que se llama El apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Me parece muy interesante. Hay un diálogo donde él está preso y lo buscan maltratar y le golpean a su amigo Lucas, y él siempre contesta con paz. Y afuera los hermanos están tentados a usar armas y defenderse físicamente, y él siempre los coloca en paz. Les recomiendo que la vean. No les voy a hablar más de la película porque creo que eso no es bueno. Es un comportamiento no debido para con ustedes. Muy bien. Ustedes seguramente, hablando de hacer sus propias oraciones, recuerdan a las jirafas. Yo quiero preguntarles si usted es un cristiano jirafa. Las jirafas son animalitos desprovistos de cuernos. Son muy chiquiticos sus cuernos. No tienen colmillos para defenderse ni garras. Viven en el desierto, en las sabanas de África, y no son nada fuertes. Así que cuando un animalito de esos nace, es una presa muy fácil para los depredadores. Por ese motivo, cuando el animalito se levanta, lo primero que llega, cuando nace, vienen todas las demás jirafas y lo lamen, de modo tal que no le quede ningún olor a sangre, que no le quede ningún olor a recién nacido, ni en las orejas, ni en el ombligo, en ninguna parte. Todo su cuerpo. Van a comerse hasta la tierra donde el animal nació, para que no quede olor de sangre ni huella. Se comen la tierra, literal, el pasto, se lo comen, todo lo devoran para que no haya olor, y porque si un animal depredador encuentra olor, va a encontrar de dónde pegarse para comenzar a perseguir la manada. Entonces la jirafita recién nacida se siente muy contenta, todos lo están besando, ¿no? Pero va a chupar tetita porque tiene hambre, y apenas se acerca a la mamá le pega una patada y le hace dar 2 vueltas. Y el animalito está allí, ¿pero qué pasó? Que mi madre me acaba de aporrear. Y entonces se levanta así, toda extraña, y alguien le dice, ve y sigue, insiste, y cuando se arrima le zampan la otra patada, y así 4, 5 o 6 veces, hasta que ya llega el momento en que cuando le tira la patada, ella esquiva la patada y viene a comer. Cuando ya esquivó la patada, es el momento de dejarla comer. Ahí sí la deja comer, porque esquivó la patada, porque debe comer, pero tener patas firmes para caminar esa noche. Toda la noche va a caminar, y el resto del día va a colocar la mayor distancia posible del lugar de su nacimiento para que no haya cómo la persigan. ¿Me hago entender? Así que no se extrañe de las dificultades. Dios quiere formar en ti un sacerdote que sabe enfrentar las dificultades, un guerrero que sabe enfrentar las luchas. Dios quiere forjarte como un cristiano de conquista, y en la casa hay dificultades. Hay malos entendidos entre esposos, normal. Tenemos que aprender a pedir perdón, a aclarar las cosas, a confrontar las cosas, a humillarnos y buscar cambiar. Es normal. Lo que no es normal es no querer cambiar. Lo que no es normal es no querer confrontar las cosas amorosamente, confrontar con violencia. Es normal que como sacerdotes tengamos algunas dificultades. En tercer lugar, hay una oración por crecimiento espiritual. Esto es muy bonito. Cuando hablo de crecimiento espiritual, hablo de iluminación del entendimiento, comprensión de Dios, de su voluntad, sus caminos, etc. Hay muchos pasajes. El apóstol Pablo es el gran campeón que nos enseña cómo hacerlo. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 1 y leamos el versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, Pablo y sus compañeros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿No qué? No cesamos. Están orando continuamente. Está hablando de los nuevos convertidos. Está hablando de los discípulos. Algunos oran hasta que se le convierte el discípulo. Gloria a Dios. Pero cuando se convierta es cuando hay que aumentar los cuidados. Una mamá, mientras nace su bebé, se alimenta ella sola. Pero después de que nace su bebé, tiene que alimentarse ella y alimentar al bebé.
Es una lección espiritual. Cuando usted se le convierte a alguien, ahí es que debe comenzar a orar con mayor intensidad. Le llegó un discípulo, le llegó un bebé para alimentarlo, y tiene que aprenderlo a hacer. ¿Qué pedía? Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los que viven en unión libre? Que se casen. Para los que beben, que se arrepientan. Para los que deben dinero, que lo paguen. Para los que no tienen empleo, que busquen un empleo, que trabajen. La voluntad de Dios es práctica. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el que se equivoca? Pues que pida perdón a Dios y a los demás. Algunos mistifican y están pidiendo la voluntad de Dios respecto del futuro, cómo va a ser mi novio, mi esposa, mis hijos. No, no se refiere a esto. Se refiere a las cosas prácticas de la vida. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Dios quiere que caminemos de esa forma, pero para esto tenemos que aprender a orar. Yo quiero darle una lección espiritual de parte del Señor. Él dice que los sacerdotes, los que somos padres espirituales de otro, Dios nos va a usar para alimentar espiritualmente a nuestros discípulos a través de la oración. Hay cosas que no podemos enseñar de manera presencial. Virtualmente mucho menos. Hay cosas que solamente se transmiten a través de la oración. Nosotros los sacerdotes transmitimos vida a los discípulos a través de la oración. Por eso es muy importante tener una buena cobertura. Y es muy peligroso faltarle a nuestro Padre espiritual, romper los vínculos con nuestra cobertura. Es importante saber tener una buena cobertura que sabe orar por nosotros. Si no sabe orar por nosotros, peligroso. Que Dios nos ayude. Y luego dice, llevando fruto en toda buena obra y en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este pasaje es muy rico. Yo le pido que por favor lo estudie en su casa. ¿Por qué? Porque a través de la oración podemos darle mucho crecimiento espiritual a nuestros discípulos. Algunos quieren darle mucho regaño a sus hijos y oran poco tiempo por ellos. Pase más tiempo orando por ellos. Va a descubrir un cambio grande. Ore inteligentemente, coja estos pasajes de la palabra y ore de acuerdo a estos tópicos. ¿A favor de quiénes? A favor de sus pastores, a favor de sus líderes, a favor de sus discípulos, a favor de la iglesia. Pero yo le quiero decir una cosa, ¿cómo va a hacer para orar por un discípulo si no tiene un discípulo? Yo recuerdo cuando vivía en el campo y hay un dicho, ¿no? Es como buscar ensillar las bestias antes de traerlas. No, hay que traer primero las bestias. Pero si no tengo bestias, entonces ¿a quién voy a ensillar? ¿Verdad? Entonces, muchas veces tenemos que pensar primero en orar para que se conviertan las personas. Usted recuerda que Jesucristo nos enseñó a orar así. Dijo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga a nosotros tu reino. Si usted y yo aprendemos a pedir que venga el reino de Dios sobre los que nos rodean, sobre el jefe, el compañero, la secretaria, vamos a orar sobre los vecinos, sobre el cobrador, sobre el vendedor, vamos a orar por ellos que venga el reino de Dios. Y un día le presentamos a Jesús y se convierte como respuesta a nuestras oraciones. Ahora tenemos un nuevo convertido a quien discipular. Y ahora vamos a poder derramar el corazón a favor de ese discípulo. Y es lo que estoy buscando que entendamos. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 15, esto es brutal, esto es muy, pero muy poderoso. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo nuevamente
ahora hablando por los efesios, dice que el día que él se enteró de la conversión de ellos, comenzó a orar y nunca aflojaba la oración por ellos. Era un hombre que entendía su lugar sacerdotal. Él podía estar preso en Roma y estar afectando a la iglesia de Éfeso, de Teatira, de Pérgamo, de cualquier lugar. Allá desde la cárcel de Roma estaba afectando a la iglesia de Asia, de otros lugares, porque él sabía el poder de un sacerdote. Cuando usted y yo como sacerdotes no entendemos esto, pensamos que todo tiene que ser presencial. Pensamos que todo tiene que ser regaño, mensaje, sermón, y no pasamos el tiempo suficiente de rodillas a favor de los demás. Aquí dice algo más. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Otra vuelta, el apóstol Pablo le quiere enseñar cosas a los discípulos de Éfeso, pero si fuera por explicárselo, se les explica. Pero que él dice que él ora para que ellos entiendan eso. Conclusión, hay cosas que no podemos enseñar con palabras. Hay cosas que no podemos transmitir con un sermón bonito. Hay cosas que solamente se pueden transmitir a través de la oración. Pablo dice que él ora porque la iglesia de Éfeso reciba espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y pide por tres cosas específicas que la iglesia debe recibir. Número uno, que entiendan la esperanza a la cual han sido llamados. Porque muchos van para el cielo y van llorando. Muchos han sido tan enriquecidos y se sienten pobres y miserables. Y como tienen esa confusión de identidad, están buscando ser famosos por la ropa elegante, no por el amor, ni por la bondad, ni por el espíritu apacible, sino por el carro que tienen, el vestido que tienen. Están buscando triunfar según los triunfos terrenales. ¿Por qué? Porque aún tienen su identidad terrenal, pero no han entendido la esperanza que han sido llamados. Jesucristo la tenía clara. Él dijo, mi reino no es de este mundo. No tengo problema de morir aquí crucificado, desposeído de mis ropas. No tengo problema, ¿por qué? Porque eso no soy yo. Yo estoy haciendo una ofrenda, yo soy el Cordero. Mientras que sufro, soy el Cordero de Dios y voy a quitar el pecado del mundo. Pero mi reino, yo podría pedir a mi Padre y que mandara aquí legiones de ángeles y me defendiera. Yo lo podría hacer, pero no lo hago, porque él tenía clara su identidad, él sabía su esperanza. La palabra dice que él, al momento de ser crucificado, tenía la mirada puesta en el gozo, en la corona que él iba a recibir, en la iglesia, en ti, en mí, los cuales íbamos a ser suyos, libres del pecado, libres del diablo y un día triunfantes sobre la muerte, por la obra de él, porque él tenía clara la esperanza, él sabía. ¿Me hago entender? Luego dice que él ora para que entendamos cuáles son las riquezas en gloria con las cuales hemos sido bendecidos. Los dos tópicos apuntan a algo parecido. La iglesia muchas veces anda sintiéndose pobre porque no tiene una casa cómoda, porque no tiene un carro elegante, porque no tiene su nombre en las revistas famosas. En Apocalipsis capítulo 3, Dios regaña a la iglesia duramente. Dice que por estar pensando en ellos somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y yo te recomiendo que de mí compres colirio, que compres oro de mí, del Señor. Así que es necesario que oremos por los discípulos, oremos unos por otros. Usted debe entender su lugar sacerdotal y ejercerlo con inteligencia espiritual, con sabiduría. Para eso debe leer la palabra. Y en tercer lugar dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros, sus escogidos? La supereminente. Pablo se inventó una palabra, la super hiper mega, algo parecido, una palabra que no existía en el lenguaje antiguo. En griego, él la inventó, la super eminente grandeza de su poder
para decir que el poder que opera en nosotros es un poder ilimitado, infinito. Es el mismo poder que levantó a Jesucristo del sepulcro y lo sentó en lugares celestiales, al lado del Padre, el poder de Dios. Ese mismo poder opera en nosotros, pero tenemos que recibirlo por revelación. En tercer lugar, la oración por fortaleza espiritual. Capítulo 3 de Efesios, versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, por favor, miremos un detalle. Doblo mis rodillas, me inclino, me postro, me humillo. No vengo ante Dios como quien tiene todos los derechos y a presumirme igual a Él. Vengo a sentirme simplemente lo que soy. Soy su siervo, soy su servidor. Él en su misericordia, en su grandeza me mira y ha escogido mirarme con amor y con agrado. Pero yo le honro y me postro de rodillas ante Él. Y dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. No dice para que me dé. Esto me conmueve porque Él no está pidiendo nada para Él. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. Eso es una forma de pedir muy grande. No dice para que os dé conforme a vuestra necesidad, para que os dé conforme a vuestra fe, sino para que os dé conforme a sus riquezas en gloria. ¿Alguien ha pensado cómo serán de grandes las riquezas en gloria? ¿Cómo son de excelentes las riquezas en gloria de nuestro Dios? Pero conforme a sus riquezas en gloria, nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo dice, yo sé que aunque esté muy lejos, por mis oraciones, la iglesia de Éfeso va a ser fortalecida con poder en su hombre interior por el Espíritu Santo. Usted puede fortalecer mi vida, puede fortalecer a mi esposa, puede fortalecer a la iglesia afgana allí en Afganistán, puede fortalecer a la iglesia de la Ventana 1040, puede fortalecer a cualquier persona a través de la oración si aprende a orar. A los hermanos en La Mojana, a los hermanos en San Marcos, en los lugares difíciles de nuestra Colombia, podemos orar que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Luego dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Oh, qué tremendo eso, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin, ¿qué más dice? De que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 4 dimensiones. En nuestra física manejamos usualmente 3 dimensiones. Aquí hay 4 dimensiones. Del amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todos los siglos, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es impresionante. Pero si usted y yo como sacerdotes no entendemos esto, no vamos a entender por qué orar, para qué orar. Algunos lo ven como una pérdida de tiempo. Escuché de una hermanita que regañaba a su hijo. Y pero ¿qué es tanto a tu oradera? Te pasas horas en esa habitación orando. Yo en un minuto oro, digo todo lo que tengo que decir y se acabó. Jesús no dice así. Jesús le dice, ¿cómo? ¿No han podido orar conmigo ni siquiera una hora? Jesús reclama, ni siquiera una hora. Dice, ¿cómo es que no están anhelantes de la presencia de Dios? David decía, hablando de Dios, ¿ha leído Salmo 63? Es fantástico. Y dice que Él le va a buscar en tierras secas y áridas donde no hay agua. Él lo va a buscar porque Él es el deleite suyo, porque Él es su alegría. El hijo lo estaba buscando para matarlo. Había un ejército de los mejores soldados de Israel. Él estaba huyendo lejos de su cama. Sus mujeres habían sido violadas. Había una ley, un decreto de muerte contra él. Y él estaba allá en el desierto levantando las manos y adorando a Dios. Y diciendo, como de meollo de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, porque ha sido mi delicia.
Él encontró una delicia, un deleite en Dios. Usted y yo como sacerdotes tenemos que encontrar esa delicia en estar con Él. A cualquier ratico nos pegamos la voladita. Mientras que el esposo ve televisión, usted como hermana va y ora y disfruta de Dios 10 minuticos, 15 minuticos le canta, o al contrario. Mientras que su esposa le sirve la comida, usted corre a su cuarto y se pone a adorar al Señor, e intercede y ruega y ejerce estas maravillas. Tengo un tópico más, pero el tiempo se me acabó. ¿Ustedes me dan permiso de compartirlo? Voy a morarme como 5 minutos más. Muy bien. La oración de guerra espiritual. Mateo 17, versículo 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué motivo? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La fe se mejora a través de la oración y del ayuno. Nuestra fe crece, mejora a través de la oración y del ayuno. Así que debemos fortalecernos a través de la oración y del ayuno para poder hacer guerra espiritual. Quiero mostrarles unos tópicos brevemente. Los demonios son criaturas espirituales que pueden estar interviniendo en la salud mental, física o espiritual de una persona. Leí un libro de un escritor argentino llamado Oídme bien, Satanás, Carlos Anacondia, un general de la guerra espiritual. Y él habla como en ciertos lugares él estuvo enfrentando a un brujo, le compartió, y el brujo finalmente le confesó que ellos habían hecho que se cayeran puentes para destruir a una empresa de ingeniería, con brujería. Y cosas que ahora no voy a mencionar porque voy a predicar de Jesús. Pero quiero decirle que usted tiene que tener discernimiento y saber cuándo los demonios están operando. Llegué una vez al Hospital San Vicente, aquí en Policlínica, a orar por un muchacho que le han pegado un changonazo y le han destruido la médula espinal. Y extrañamente estaba consciente, totalmente cuadraplégico, y le encontré que tenía una calavera tatuada en su pecho. Yo dije, este hombre es de una banda satánica. Y le hablé directo y él reconoció que sí. Y él le entregó su vida a Jesús. Y cuando él estaba entregando la vida a Jesús, él dijo que comenzó a ver los demonios. Mire, vinieron por mí. Dije, tranquilo, ya no tienen derecho sobre ti. Y todos los equipos en esa unidad se dispararon. Todos los equipos electrónicos. Se fue la luz en algunos, todos chillaban porque los demonios intervinieron también en eso. Algunos no creen en demonios porque no han tenido una vida espiritual ministrando en el poder de Dios. Ese muchacho fue salvado, le entregó su vida a Cristo Jesús y murió a los minutos delante de mí. Fue sacado, fue arrebatado de las manos de los demonios por la fe en Jesucristo. Hay que ir a predicar a tiempo. Yo llego media hora más tarde, estaba muerto. No hubiera llegado. Si hubiera llegado 15 minutos más tarde, tampoco. Hay que estar, afuera estaban todos los satanistas, habían por ahí unos 20 en el corredor acompañándolo. Yo creo, tal vez hubiera menos, pero yo los vi, me pareció que eran muchísimos. ¿Sí? Seguramente por su cara, el impacto que me causaron fue fuerte. Muy bien. Los demonios son antagonistas a Dios y a sus santos, o sea, a Jesucristo y a la iglesia del Señor. Entienda esto, son antagonistas. La palabra diablo significa antagonista. Tercero, los creyentes hemos recibido autoridad sobre los demonios. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades.
Usted me dice, ah, pero es que eran los 12. Bueno, los 12 tenían autoridad, está bien, de acuerdo, pero sigamos mirando. Ahora, Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Cuántos eran? Estudiando más de historia eran 72. Usted puede corregirlo, 72 realmente. Si usted estudia bien la palabra, va a descubrir eso. En el capítulo 10, en el verso 17, dice la palabra: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios. Los 70 también tienen autoridad sobre los demonios. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Los 70 también recibieron autoridad sobre toda fuerza del enemigo y una cobertura para que nada los dañe. Esa promesa está para usted y para mí, la misma que está para los 12. Pero para que no quede discusión, en Marcos capítulo 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En cualquier tiempo de la historia, en cualquier lugar, de cualquier edad, de cualquier género femenino o masculino, de cualquier raza, de cualquier nivel social o cultural, si ha creído en Jesús, estas son las señales: en mi nombre echarán fuera demonios. Usted y yo tenemos poder para echar fuera demonios. Un nuevo convertido puede hacerlo, solamente que tenemos que enterarnos de hacerlo, ¿no? Los demonios, aparte de lo que he dicho, son criaturas conscientes de su condición. Saben que son desechados por Dios, saben que hay un juicio venidero para ellos y saben quién tiene autoridad sobre ellos. Mateo capítulo 8, versículo 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, esta es la historia de Jesús en Gadar, hablamos del endemoniado gadareno, no ganadero. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ellos saben quién es Jesús? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que tienen un juicio, saben que su destino es el infierno, pero también saben que tienen un tiempo, que Dios les ha concedido un tiempo. Y basados en eso, ellos reclaman: mire, por favor, mire que Jesús no le dijo: oiga, demonito, yo le pido que se vaya. Jesús no se puso a decir, tampoco se arrodilló: Padre, en el nombre de Jesús te pido que esos demonios se vayan. No, Jesús nunca trató así a los demonios. Jesús no les dijo a los demonios: oiga, negociemos, ¿qué les doy? Y se salen de ahí. Algunos tratan a los demonios de esa manera, ¿sí? Algunos se las tiran de periodistas. Entonces le preguntan al demonio: demonio, ¿qué género eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué planes tienes? Y le piden al mentiroso de los mentirosos que les cuente los planes que tiene. Pues hombre, usted y yo ya sabemos los planes del diablo. Él es opositor de Dios, opositor de Jesucristo, opositor de la iglesia. Él vino para robar, matar y destruir. Él es padre de mentira. Así que los planes de él son engañar, confundir, debilitar, robar, matar a todo el que se descuide. Y usted y yo tenemos que aprender a hacer oraciones de autoridad. Hay momentos en que usted, cuando discierne que es una actividad demoníaca, simplemente tiene que decirle: diablo, en el nombre de Jesús te vas. Y tiene que irse, porque él sabe que usted y yo tenemos autoridad. Muchas veces los demonios saben más de la Biblia que los cristianos. Los cristianos no leen que tienen autoridad sobre los demonios y lo dudan, pero es una orden. Usted y yo tenemos la orden de echar fuera demonios. Creo que este tema queda en continuará. Creo que voy a enseñar un poco más sobre el tema de la oración, pero yo quiero pedirle el favor. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12, Jesús dijo una declaración importantísima. Dijo: ¿cómo podrá un hombre entrar a la casa del hombre fuerte si primero no entra y le ata?
y entonces podrá saquear su casa. Usted tiene que saber que alrededor de nuestra ciudad de Medellín hay demonios, que tenemos que desatar a las personas del poder de los demonios, haciendo oraciones de autoridad. Y en esta noche vamos a orar. Espero en Dios que como sacerdotes de Dios estemos un poco más edificados después de esta palabra. ¿Sí? Esta es una palabra para la iglesia, para que usted como iglesia lo comparta con otros hermanos en Cristo.